Hola, bienvenido a Filosofía. En este episodio vamos a explorar los capítulos 5 y 6 de La República Tecnológica de Karp y Samiska. Estos son los primeros dos capítulos de la segunda sección del libro. La sección se llama The Hollowing Out of the American Mind, que puede traducirse más o menos como el vaciamiento de la mente americana. Y los nombres de los dos capítulos son el 5, el abandono de la creencia, y el 6, los agnósticos tecnológicos. Algunas preguntas que vamos a estar explorando son: ¿qué pasa cuando los individuos e instituciones de una sociedad dejan de creer en algo más grande que sí mismos? ¿Qué ocurre cuando las élites tecnológicas se niegan a comprometerse con cualquier idea que pueda limitar sus opciones? Y en general, este episodio es una crítica y quizás también una invitación a pensar en cómo queremos vivir, qué estamos dispuestos a defender y por qué el precio de la neutralidad podría ser más alto de lo que creemos. Estoy acompañado, otra vez, bendecido por su presencia, Fernando Giestani. Muchas gracias otra vez. Sabes que hoy estaba pensando, 7:30 AM, leyendo el último capítulo, estaba pensando, este podcast, si lo hiciera solo, sería el podcast más aburrido y narrow, así que nada, no sería lo mismo si no estuviéramos todos nosotros. Y arrancamos. No sé si quieren arrancar con algún temita en específico, si no, vamos directo con el primer caso y lo vamos siguiendo el capítulo 5 como nos lo dan los autores. Sí, vamos al grano y vamos viendo ahí. Bien. Bueno, ¿cómo arranca? El capítulo 5 arranca con una situación controversial donde la Unión de las Libertades Civiles americana fue a defender legalmente a Colin siendo alguien que participaba en un grupo político nazi, según tengo entendido, bajo la primera enmienda, que es free speech. Y ya con eso nos dice de qué se va a tratar este capítulo y hasta el siguiente. Como para seguir abriendo el paréntesis, uno de los temas principales va a ser la tolerancia y si hay límite a la tolerancia o no. Y el argumento me parece que nos van a dar los autores es que la forma de lidiar con la tolerancia hoy día es muy extrema, en el sentido de que quizás se tolera demasiado. Y creo que así también cierra el último capítulo que vamos a hacer hoy, que dice algo, que no, tampoco lo quiero spoilear, pero dice algo alrededor de cuando toleramos demasiado no podemos defender nada. Como que no podemos plantarnos en ninguna posición. Ok, de ahí trae otro ejemplo, nos da un ejemplo de ese, primero una paginita como para decirnos, mirá cómo podés usar la primera enmienda para defender algo que hoy día nos parecería indefensible. Me parece que ese es el mensaje. Después nos da lo mismo, em, pero una situación que pasó en Yale, de que iba a ir alguien a dar una charla. Ese alguien había dicho algo que el mayor de New Hampshire, donde está Yale, no le gustaba, le parecía peligroso, le parecía que podrían haber atentados relacionados. Justo había pasado un atentado con el Ku Klux Klan em, parecido, por un tema parecido, y le parecía un riesgo grande. Y acá también introduce como una sutileza el riesgo de plantarse, el riesgo de decir, no, eso está mal, em, y ponerse, dar la cara respecto a eso. Eso me lleva a saltearme un poquitito, perdón, no me quiero saltear y seguir salteado, pero hago el salto y vuelvo a cuando charlaban de hace poco, algo bastante reciente, también una congregación, bastantes estudiantes salieron a hacer una protesta, pero ¿qué pasa? Todos se habían cubierto las caras. ¿Y qué dicen los autores? Si te tapas la cara, ¿tiene el mismo peso comunicación, para decirlo políticamente, tu comunicación, o sea, lo que vayas a decir, lo que vayas a defender, si no le estás dando la cara, ¿vale? Creo que eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Como que no vale si lo estás haciendo desde anónimo, desde el anonimato. Ok, con eso me parece introduzco las primeras partes del capítulo 5 y abro la discusión, si quieren, con quizás este quote, que lo que los autores tratan de decir que es que no solamente es difícil, pero importante poder defender lo poco popular, arriesgando la desaprobación, arriesgando su cara, la carrera. Pero ¿qué pasa?
dice que nuestra cultura se ha se ha dejado al costado y ha ignorado la capacidad de nutrir y promover actos radicales de coraje intelectual, dejando a los líderes poco seguros de sí mismos y sin ganas o hasta quizás incapaces de poner tanto en la línea. Y eso viene justo con lo de los tres presidentes, ¿no? De Harvard, UPenn y MIT, que pasó hace poquito. ¿Quieren comentar algo o sigo adelantando y dando? No, está bueno, está bueno. El primer par de páginas del capítulo 5, titulado algo así como abandono de la creencia, me recuerda inmediatamente a, a un video viral de Jordan Peterson, ¿cierto? Hace hartos años atrás, ¿cierto? Donde se enfrentaba a un grupo bastante hostil a sus ideas, que yo las catalogaría más bien liberal conservadora, es como que anda por ahí, ¿cierto? Sus ideales, pero bastante incorrecto, políticamente incorrecto. Entonces, en ese momento donde en el mundo todavía lo que podríamos llamar la agenda woke o el progresismo, ¿cierto? No sé si decir en su mejor momento, pero bastante mejor aspectado que lo que se ve hoy día en el mundo, tanto en Europa como en las Américas, por esta situación que se empezó a dar no solo en la universidad que estaba ahí, sino que en varias universidades de Estados Unidos. Me recordó inmediatamente también a un libro, ya me voy a acordar, porque lo tengo aquí a mano, porque no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero algo así como no me acuerdo, no me quiero equivocar en el título, pero que hablaba de todas estas situaciones que se estaban dando muy numerosas en Estados Unidos, en las universidades, donde los profesores empezaron a ser hostilizados por estudiantes por no promover ciertas ideas que les fueran acorde a su pensamiento, ¿cierto? Entonces, todo lo políticamente incorrecto empezó a ser un poco restringido, o bien los mismos liderazgos, y de hecho aquí empieza a dar algunos ejemplos el autor, empezaron a autolimitarse, ¿cierto? Terminó transformándose de alguna manera, porque estas cosas no son de un día para otro, son progresivas, y el autor estima que el mundo empresarial, y obviamente está hablando en contra de Silicon Valley y todo lo que rodea eso, ¿cierto? Siempre empieza a lucubrar una idea fuerte, lo más argumentada posible, para llegar al punto en que, y porque Silicon Valley y está en esto, termina indicando que abandonó esas creencias más auténticas, ¿cierto? Y de alguna manera seguían solo por su interés o incentivo económico y práctico. Ese es el primer contexto que empieza a dar. Yo obviamente le sumé este par de ejemplos porque me recordó inmediatamente los Sí, casos que llevaron de alguna manera al éxito a Jordan Peterson, porque se viralizó ahí, la gente después empezó a seguir sus clases por YouTube y se entiende que en realidad su fama empezó en un foro por ahí, ¿cierto? En Quora, donde él empezó a responder como psicólogo clínico algunas cosas, pero la viralización de su imagen fue claramente por YouTube, y todas las clases que subía terminaron haciéndolo famoso, y hoy día hay debates bien hermosos con sí ciertos muy largos, muy entretenidos, ¿cierto? Tratando de contraponer ideas filosóficas que obviamente engrandecen a ambos personajes, creo yo. Eso me gustaría decir para comenzar. Yo creo que Stani, que está más metido en temas de relaciones internacionales, que tiene harta filosofía en su base, creo que podría también aportar algunas cosas, como cuando hablamos de la paradoja de la tolerancia, entre otras, son tocadas tangencialmente en algunos comentarios de las primeras páginas. Primero debería decir, yo tengo que leer un poco más de filopolítica, pero me gusta mucho. Y sí, por ahí en lo que estudio tratamos un poco. Yo hice recién unos apuntes chiquititos de lo que contaban Juan y Fer, relacionado con los argumentos que presenta el autor en este primer capítulo de la segunda parte. Y para mí lo que hay son tres premisas que dialogan con tres problemáticas distintas, o que a su vez en el fondo están interrelacionadas y cada una tiene injerencia en la otra. Yo diría que la primer premisa que plantea el autor es que en la sociedad contemporánea no hay hueco para la sinceridad intelectual, que es lo que decía Fer. No hay hueco para decir lo que uno piensa por el miedo a ser desaprobado, por la claro. represión que puede existir, o también porque culturalmente la política ha
pivotado y ya no se espera un discurso confrontativo o distinto, sino un discurso uniforme, lo cual en cierto punto es peligroso también, porque así el intercambio de ideas empieza a disminuir y todos empezamos a pensar lo mismo, estando en democracia. Y eso para mí es peligroso. Bueno, el segundo punto de estas anotaciones que tomé es el rol que empiezan a jugar las redes sociales desde el siglo XXI, donde se puede dar esto de manera más sencilla, lo que contaba Juan, del ejemplo que da el autor respecto a las protestas por el conflicto palestino-israelí, donde los estudiantes protestaban, pero se tapaban los rostros. ¿Cuántas veces uno no piensa en que en Twitter, por ejemplo, la libertad que tenemos, el libertinaje, diría yo, de defenestrar al posteo de una cuenta contraria y demás, y no necesariamente muestro mi identidad? Es decir, las redes sociales yo creo que ayudan, permiten que se dé esta cuestión de, bueno, yo si soy un filonazi o un filo totalitarista, puedo dar mis planteos, pero no doy la cara. O ataco el argumento de la otra persona, pero lo hago de manera ad hominem y tampoco doy la cara, porque total es una red social. Y bueno, y por último, esto de la cultura woke o de lo políticamente correcto, que también aplasta las disidencias en las ideas, porque nos desincentiva por la presión social, por la condena social o por el cómo funciona, cómo opera la política hoy, donde no se permite que se dé el diálogo totalmente abierto. Para mí eso es el problema y bueno, elevado a donde va el libro es esto, pero con Silicon Valley y la sociedad contemporánea estadounidense en la mira, digamos. Y también le pega bastante a las universidades, ¿no? No solo a Silicon Valley, porque dice, las universidades son quienes educaron a quienes ahora son nuestros presidentes de Harvard o las personas que están en management en Silicon Valley. Em, y les pega mucho a ellos. Quería decir una cosita que me parece que ustedes dos ya venían mencionando sobre el monitoreo del uso del lenguaje, que me parece que el problema como fundacional de eso no es simplemente el monitoreo, sino que es que las reglas no están escritas en ningún lado. Entonces, lo que se vuelve difícil es navegar unas aguas no definidas que nadie sabe exactamente por qué te van a cancelar, pero hay una corazonada, ¿no? Que ahí está el problema que me parece a mí, el problema, que es que todo esto es moldeable. Entonces, por algo que antes no era políticamente correcto, ahora sí lo podría hacer. Entonces, eso todavía lleva al presidente de estas universidades, y que no, a responder en legalese, ¿no? En ese lenguaje medio legal. ¿Es esto acoso? Y depende del contexto. Es protección. Esto lo decía en su libro The Coddling of the American Mind, Lukianoff y Jonathan Haidt. Ese era el libro que aquí en Chile editó la Fundación para el Progreso, que es bien conocida por editar libros de interés obviamente para discutir ciertos temas públicos. Y estos autores, estoy hablando probablemente hace unos 10 años atrás, a estas alturas, hablaba sobre este tema de la corrección política en pos del bienestar emocional, ¿cierto? Cuando ya empezó este auge de cuidar la salud mental de los jóvenes en las universidades, ¿cierto? Y este derecho a ofender se empieza a coartar porque puede ser, ¿cierto?, peligroso para el bienestar de los estudiantes. Y empieza a instalarse esa cultura, ¿cierto?, que termina transformándose en una cultura derechamente de cancelación. Esa finalmente es la tesis de quienes están en contra de esto, ¿no? Que quizás sí, quizás no, porque me acuerdo que en ese momento tenía amigos estudiando en Estados Unidos sus doctorados y me decían que sí, eso es así, pero es bastante puntual, no es tan generalizado, entonces es un poco mucho lo que dicen estos autores, no es tan así. No lo sé, yo no estaba allá. Quizás Juan tiene más información que yo sobre eso, no por ahora, pero quizás por gente que haya estudiado antes allá. Si puedo ahí a eso, sin dudas, en una clase de filopolítica, em, yo di el caso de la manipulación del lenguaje, que yo lo viví mucho en Argentina cuando estuve en la Facultad de Derecho en el 2017, que venían los centros de estudiantes y después en las charlas, viste, salías, te ibas al patio que yo, y era quiénes usaban les y quiénes no usaban les, y cómo te segregaban de esa forma. Pero ¿qué pasa? Esos que llaman a la libertad de expresión y todo eso, al final del día terminan siendo, no sé cuál es la palabra,
pero terminan siendo tan extremistas como los, como la gente que ellos atacan. O sea, si vos vas al frente con aceptación, inclusión y todo, pero a la vez estás excluyendo a las personas que usan el lenguaje español de la forma tradicional, no sé qué tan tolerante sos. Entonces estás yendo con la bandera de la tolerancia al frente mientras no estás tolerando al otro. Y nada, no puedo parar de pensar en las cartas de On Toleration de Locke, que las leí el semestre pasado, y un poquitito de Rawls, que lo vengo leyendo este semestre, donde, qué sé yo, en un liberalismo político rawlsiano, lo que no podés tolerar es todo lo que es anti-justice as fairness. Y en Locke, que no lo leo hace unos meses, pero si me acuerdo más o menos bien, lo que no era tolerable era todo lo que vaya en contra, bastante similar, todo lo que vaya en contra al establecimiento de la polis. No sé, ahí por ahí Stani o Fer me pueden corregir, pero era como esa idea, ¿no? Que me acuerdo más o menos Locke decía, si tuviéramos Estado y religión juntos, entonces le van a dar más pelota a la salvación, a esta figura, que a cómo nos tenemos que organizar. Entonces tiene que ser, bueno, me estoy yendo de tema, pero marcar, carving out the joint, sería en inglés, ¿no? Como hacer el carving, hacer la definición incisiva entre lo que se tolera y lo que no se tolera. em, y cómo, porque encima los autores van a decir, esto es muy China, que lo van a decir más adelante, más atrás, me estoy adelantando, pero cuando lo que es tolerable y lo que no es tolerable se usa como un arma, políticos y todo se vuelve teátrico. Creo que usan esa palabra. Y la verdad se oculta. Y otra vez, sin adelantarme, pero dicen que eso era el caso de China y creo que era Times Square, o no me acuerdo exactamente, donde a diferencia de los soviéticos que tenían un manual de lo que podías y lo que no podías decir y hacer, China no tenía nada de eso y lo dejaba a que cada individuo se haga un self-policing, que es todavía más, Sí, por ahí un se poco pone más. Foucaultiano ahí, no lo menciona, pero es A ver. decir, Foucaultiano en el sentido de que uno tiene impreso en su interior el sentido este de la amenaza latente de voy a ser cancelado si digo esto o si hago esto. Entonces, por procurar el cuidado de mí mismo, no lo hago y no genero un debate y no desafío el statu quo. La autocensura, finalmente. Claro, pero que no está explícita en la sociedad, está implícita. ¿Cuántas veces uno no, por ejemplo, observa los lineamientos que baja Meta o, o bueno, por no decir Instagram, que es parte de Meta, pero digo, best practices o las políticas de cómo publicar, qué no publicar, este contenido está bañado por esto o lo que sea? Es como que uno ya va configurando en su interior este sentido de, no, yo si subo esto o con esta canción, probablemente me van a bajar la publicación, probablemente me van a bajar el posteo y por eso no lo hago, igual que en YouTube. Entonces, no creo que sea tan extremo como en China, pero es cierto que nosotros tenemos un cierto sentido común de, bueno, hasta acá llego, hasta acá expongo mi pensamiento porque si lo expongo un poco más, probablemente voy a ser cancelado. Y eso, bueno, eso conecta harto con algo que quizás es más biológico. Primero quisiera decir que, claro, toda la argumentación apunta a que Silicon Valley finalmente es un grupo de empresarios frívolos. Finalmente, ¿cierto? Superficiales, pragmáticos, todo orientado al profit y etcétera. Armar por armar. Ahora, como dice Tani, el tema quizás está medio arraigado en nosotros mismos, el tema de esta autocensura, y la verdad es que eso biológicamente también puede tener harto fundamento, porque nuestro cerebro está desarrollado para ahorrar energía. Y en el momento en que uno complejiza algo, es decir, tú te pones en peligro de contradecirte con una contraparte, ¿cierto? Que tiene posiciones distintas y tienes que obligarte a discutir, el cerebro, ¿cierto? Si no está bien construido, y eso es lo que pasa, aquí en Chile hay un psicólogo que se llamaba Ricardo Caponi, que falleció hace pocos años atrás, unos 3 años atrás. Los últimos 10 años de su vida estudió la felicidad, pero la felicidad definida no como esa psicología positiva que es muy gringa, es muy de Estados Unidos, ¿cierto? De hacer libros de autoayuda, que, ¿cierto? Todo es mindset y vamos para adelante. Entonces él de alguna manera se burla, pero con mucho argumento, con 10 años de estudio,
De hecho, Jonathan Haidt sale por ahí y varios autores que estudiaron estos temas. Y saca a colación el tema de por qué las generaciones de ahora, y lo empiezo a conectar esto con el libro que cité, que era The Coddling of the American Mind, que sería algo así como la malcrianza, o esto de tener bajo algodones, ¿cierto?, a una generación completa, que ha ido generando esta cultura en que es mejor no contradecirnos tanto porque podemos generarnos grandes problemas, ¿cierto? Entonces, Ricardo Caponi lo que saca a colación es que esta generación, como ha tendido a ser sobreprotegida, no ha sufrido porque no la han dejado, y el no sufrir implica no construir mente. Y la construcción de mente está basada en el sufrimiento porque ahí surge el aprendizaje. Chuta, parece que esto no tengo que hacerlo porque me duele, entonces yo voy a aprender de esto. O terminé con mi novia y mejor no llorar y lo dejo pasar y salgo con los amigos a celebrar la vida porque la vida es buena, en vez de hacer el luto, que es lo correcto, y ese es el mensaje finalmente, es lo correcto, hay que llorar, hay que sufrir, hay que hacer reflexiones en qué me equivoqué, etcétera, etcétera. Y eso construye mi mente, construye aprendizaje y por lo tanto maduro. Y supero esa adolescencia. Entonces, claro, como el sufrir está mal visto hoy día y que no hay que sufrir y hay que darle para adelante y ser positivo, y eso es muy cómplice toda esta literatura de psicología positiva, más allá de lo bonito que sea el modo zen y meditar y todo, que es súper bueno y son sabidurías milenarias, pero a veces mal entendida o tergiversada puede salir muy mal. Y se construye esta cultura en que es mejor no sufrir porque y yo lo veo porque yo soy muy de debatir mis ideas políticas, filosóficas, mi modo de vida, si soy católico, si no estoy tan seguro, y lo pongo a prueba y trato de promoverlo. Y en general me encuentro con generaciones que probablemente son más menores que yo, probablemente son ya centennials, que dicen, no, es que yo prefiero no discutir porque a lo mejor después nos caemos mal y no queremos seguir conversando. Y yo le digo, no, conversemos porque me interesa, porque me hace crecer tu perspectiva, porque a lo mejor tú traes ideas que van a revolucionar o me van a hacer evolucionar mi pensamiento, que a lo mejor es más conservador o más liberal que el tuyo, o no sé. Entonces, ese ejercicio, que es el mismo que estamos haciendo aquí al reflexionar sobre un texto críticamente, es lo que nos enriquece y lo que va construyendo nuestra mente. Entonces, en la Sí. medida que esto nos tratamos entre algodones, es pura pérdida, es pérdida de reflexión, pérdida de tu materia gris, ponerla a funcionar y por lo tanto, insisto, era para hacer el punto de que la biología también sustenta lo que acaba de decir Stani en temas de filosofía. Hacer un mínimo comentario, ni hablar porque el texto no lo toma, pero digo, también cómo nosotros nos estamos acostumbrando a leer de posteos rápidos, fugaces, El titular. o que no incentivan el pasar tiempo debatiendo, charlando, sentándose a reflexionar, sino simplemente un scrolling constante y voy con el siguiente, y voy con el siguiente, y voy con el siguiente. Que también, bueno, eso lesiona nuestra capacidad de debate y de ponernos a prueba a nosotros Sí. mismos. Y la otra cosa ahí, Fer, de lo que escucho implícito en lo que mencionás y que yo lo vengo pensando por mi experiencia estudiando acá, es la incapacidad de desatar persona e idea. ¿No? Como que está muy entreligado. Ah, si vos pensás eso, esa es tu identidad. No, pará. Y esto es típico en filosofía. Y me pasó este semestre, hace un par de semanas, estar discutiendo algo en una clase de filo y que después, al final de la clase, viene un estudiante y me dice, no, disculpa, no quise, no, en ningún momento quise que te sientas, qué sé yo, que me dijo, como irrespetado, como que te traté de boludo. Le digo, en ningún momento me sentía así. Y después no le dije nada, pero si me decís eso es porque vos pensaste que yo era boludo, ¿no? Porque yo me sentí boludo. Pero es esa incapacidad que cuando yo estoy en filo política, en filo de la IA, esto y aquello, estamos acá, en el mundo platónico de las ideas. No estamos acá en donde si a vos te gusta el perfeccionismo y a mí me gusta el liberalismo, nos vamos a caer mal y no podemos ser amigos, ¿no viste? No podemos charlar. No, Pero al ese justamente es el chiste de la democracia liberal, si se quiere, o la democracia en el sentido occidental. es eso. Y que vos pienses A, Fer piense B, yo piense C, Ah, sí, y que igual nos vamos a ver las caras, igual nos vamos a respetar, no nos vamos a matar, vamos, vamos a seguir haciendo algo para buscar
¿Qué es lo que va a decir el autor? Que no hay que buscar solo la justicia, sino buscar el bien, que el bien es como el siguiente paso de la justicia. Esto lo vamos a ir viendo dentro de un ratito. Que ahí para mí se va. Ahí es donde yo voy a marcar una distinción. O sea, Punto. podemos encontrar una sociedad liberal en la cual vos tenés tu concepción del bien, Fer tiene su concepción del bien, yo tengo la mía, y de todas formas encontramos un consensus, un lenguaje común para tirar la Rolls a través del Veil of Ignorance, ¿no? Donde está bien, vos sos católico, vos sos judío, yo soy agnóstico, pero todos sabemos que necesitamos educación para mantener una buena sociedad, que necesitamos esto, necesitamos aquello. Es Yo difícil, ¿no? Porque después en la práctica encontrar el consensus práctico se vuelve mucho más complicado, pero por eso creo que el autor va a ir apuntando a lo largo del libro, o sea, es una hipótesis mía, de que va a ir tirándose hacia el republicanismo, que es esto que charlábamos antes de grabar. Es una escuela de pensamiento que nace en el siglo XX, retoma algunos fundamentos, digamos, del derecho romano y busca cómo distanciarse del liberalismo americano a ese momento. Por ejemplo, Rawls no entraría dentro del republicanismo, está muy cerca pero queda fuera. Y el republicanismo es básicamente una escuela que dice que la libertad debe ser entendida como no dominación, porque esto es distinto a la no interferencia, que la no interferencia sería algo en un sentido liberal clásico, si se la quiere. negativa, la versión Exacto, negativa. la negativa de Isaiah Berlin. En cambio, la no dominación es, reconocemos que hay una esfera privada de la vida y una esfera pública de la vida. En la esfera pública tenemos que apuntar al bien común entendido como virtud cívica, no eudaimonía aristotélica, esto que decíamos antes. No es buscar el bien por mí mismo, por Stani como sujeto, sino en la vida pública que todos tengamos la educación suficiente para que tomemos las mejores decisiones para todos. Básicamente esto sería el ser buen vecino. El yo salgo, saco la basura a horario, te saludo, no nos peleamos. Si se te rompe algo te ayudo, si hay que debatir algo en la vecinal del barrio se debate. Pero eso Después no cada establece un uno... poco la buena vida del individuo. O sea, no puedo definir la buena vida colectiva sin definir, al menos parcialmente, la buena vida de cada individuo. Pasa que el movimiento de construcción de la polis en Aristóteles nace del individuo hacia la polis. Y acá es más bien el Estado necesita que vos seas virtuoso públicamente. No sé si me explico, no es que el sujeto crea el Estado, sino que uno ya nace dentro de este republicanismo y comprende que cuando uno está en la esfera pública, que es por ahí lo que dice también Hannah Arendt en respecto a la isonomía e isegoría de... Esto lo dice en Los orígenes del totalitarismo. Tiene varios escritos de Hannah Arendt, pero Hannah Arendt podría ser considerada republicana también, liberal republicana, que dice que los griegos, antes, obviamente varones con título de propiedad en Atenas, etcétera, etcétera, eso ya lo sabemos, pero digo, que ellos tenían la capacidad de reconocerse como iguales en la esfera pública y debatir para el bien de la polis. Entonces, lo que busca el republicanismo es decir, ustedes cuando están en sociedad, están en la política, están haciendo política, hay que apuntar al bien común de todos. Después, en la vida privada, cada uno hace lo que quiere. Pero digo, el mejor ejemplo de esto es el vecino del barrio Roberto. Roberto que va a votar cuando hay que ir a votar, que saca la basura, que limpia la vereda, que es buen vecino. Después, en su vida privada, capaz que es un desastre, pero digo, es como vos te comportás en la vida pública, tiene que apuntar al bien común. Y por ahí, esto es lo que apunta el republicanismo. Que no es el liberalismo americano del siglo XX, porque Rawls es como que pega en el palo, pero no llega a ser republicano. Y, por ejemplo, otros autores como Robert Nozick ya se van, porque Robert Nozick apunta a un libertarianismo. Es como que Robert Nozick recupera ideas kantianas, pero se va de mambo, no entra dentro del republicanismo. Entonces por ahí yo creo que lo que el autor va a ir diciendo es ir tirando palos a Silicon Valley, la élite educada de Estados Unidos, esto de las recibidos de la Ivy League, etcétera, etcétera, para que empiecen a tomar en consideración esto. Pero bueno, debe ser muy difícil también en Estados Unidos concretar esto, porque hay un sistema bipartidista, no sé, hay mucha lucha agonal dentro de la política, no sé si es posible. Pero bueno, y bueno, también otra cosa a mencionar que no sé si se dice en el libro, pero el lobby está permitido allá. No se menciona en este capítulo, pero creo que lo menciono anterior.
Creo que sí, entonces la pauta está permitida, no está mal vista, no es una mala práctica, entonces eso también influye y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Seguimos avanzando un poquito del capítulo a ver dónde caemos. Ahí agarro lo que dijiste y que también lo venía mencionando Fer. Le pega a Silicon Valley, sí, lo hace. Lo que no entiendo es cuánto los victimiza. Porque un poquitito los acobija un poquitito, ¿viste? Le dice, no es tu culpa, es que el sistema educativo en el cual vos te encontraste no te fomentó estas capacidades. Agarra y hace un quote de Nixon de que los políticos están destinados a vivir en un goldfish bowl, como en una pecera, y de que llegó un punto en el cual se empezó a esperar que los políticos, que los candidatos políticos, ¿cuál es la palabra? Claro, acá lo que dicen es, hace un chiste de Sabato, un profesor de la Universidad de Virginia, que dice que en algún momento la prensa podría pegarle a un candidato por usar la línea express del supermercado teniendo más de 10 ítems. Me parece que eso va a cuánto desde afuera se le pega y cuánto lo que dice es, sobremoralizó el oficio público. Que una pregunta separada que tengo es, ¿cómo haces para distinguir la política de la moralidad? O sea, no toda moralidad es política, pero toda política es moral, o de la otra forma, o son separados. O sea, ¿cómo son si lo pienso en sets, en conjuntos? ¿Son totalmente overlapping? ¿Tenemos un overlap de alguna forma o de la otra? Anyways, ¿es uno una subcategoría del otro? Lo tiro ahí. Pero lo que me parece que está mal es que como que nos tira como que esperamos moral saints, santos morales, pero que no es así. ¿Quién espera un santo moral de un político? Me parece bastante naive cuando tira eso. Bueno, anyways, sigo avanzando, tira una defensa de Palantir, dice, mira, toda esta generación de ejecutivos ha sido robados de la oportunidad de formar sus propias vistas del mundo, ¿ves? Ahí los victimiza un poco, no los ataca, le dice, ah, pobrecito, te robaron la oportunidad. Dice, nosotros, Palantir, nuestro trabajo es controversial y no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero hicimos una decisión sabiendo cuáles son sus costos y complicaciones. Para Como mí diciendo, ahí se pone chicanero ya, pues sí. le empieza a pegar al resto de Silicon Valley como para justificarse él, atajarse él. El tema es que, bueno, es como vos decías, mi único comentario es, hay que definir lo que comentaba, si moral es un binomio con política o no. Porque uno podría decir, no, Palantir hace armamento o produce eh, servicios para lo bélico, para la guerra. Moralmente está mal. Ahora, si vos me decís, eso va en favor de la moral de Estado, es decir, proteger a los Estados Unidos, un ciudadano americano te va a decir, no, pero está bien. Ya tuvimos 2 guerras mundiales, tuvimos una guerra fría en contra de la URSS, ahora se está desatando un conflicto que ya creo igual ya está cesando entre India y Pakistán. En cualquier momento nos pueden atacar. No está mal que desarrollemos armamento. Entonces digo, depende tu concepción de moral, si es moral de Estado, o moral en el sentido de apuntar al bien y no al mal, ¿cómo vas a juzgar lo que está haciendo Palantir? Se vuelve especialmente, no sé si convincente, pero bueno, vamos a decir convincente, cuando el argumento viene por la defensa. Que no lo vi a Karp y Samiska haciendo el argumento de la defensa, pero sí al CEO de Unreal, que era el ex fundador de Oculus. Que su argumento, creo que lo mencioné en un capítulo anterior, es, sí, nosotros hacemos armamento bélico con inteligencia artificial, pero el objetivo no es salir a matar. El objetivo es tener la suficiente capacidad de defensa y de ataque y que esté bien comunicada al exterior para que el exterior sepa los costos que conllevaría atacarnos. Bueno, eso está relacionado, yo porque justo estoy cursando la materia, digamos, de conflictos y seguridad internacional, hay un concepto de un autor que se llama El dilema de seguridad, que es de Hertz, que creo que es americano, que habla de esto. Por ejemplo, si tenemos A y B, la seguridad en sí termina siendo una cuestión de percepciones, no tanto del poderío material, que también es lo que habla Sun Tzu en el arte de la guerra, etcétera, etcétera. Es mejor desincentivar a la batalla que ir a la batalla, esa es la batalla ganada, bueno, la historia que sabemos, pero que por ahí se pone interesante con esto del armamento y más, con la inteligencia artificial. La propuesta es la siguiente, yo me aseguro, porque me da la impresión que el otro ya está armado, o yo me estoy asegurando para demostrarle al otro que soy superior. Es decir, empezamos en un argumento circular. Vuelvo al inicio del argumento. Tenemos A y B. A se asegura.
o se arma. B se asegura porque A se está asegurando. Y A se vuelve a asegurar porque se enteró que B se aseguró porque ella se había asegurado. Y empezamos en una escalada de tensiones. Entonces esto exacerba la carrera, en este caso, por la seguridad en inteligencia artificial en vez de desincentivarla. Y no hay un equilibrio de poder por ahí, que es otro concepto también bastante útil, porque lo único que vemos es una escalada. Y ya en la historia lo vimos, lo que llevó a esta escalada post Segunda Guerra Mundial fue al desarrollo de armamento nuclear. ¿Qué pasa? El armamento nuclear en un punto deja de ser útil para amenazar al enemigo. Porque justamente ya sabemos que hay una destrucción mutua asegurada. Es decir, si vos me tirás, yo te tiro, se terminó la Se amenaza, no termina hay más, todo. porque no hay más nada. Me, me haces acordar a... No, dale, dale. No, que está bueno ver hasta, o sea, cómo podemos encuadrar esto de Palantir. Si tiene un techo o si va a llegar a un punto donde pasen el techo y ya no va a ser útil invertir en seguridad porque va a ser demasiado, o sea, demasiado excesivo el poderío de lo que puedan desarrollar. Me hace acordar a... Nada que ver, una anécdota personal, pero mi último año de la facu, del undergrad, fui corriendo al departamento de filosofía a buscar a mi advisor, diciéndole que estaba tratando de defender, en una discusión con unos amigos, tratando de defender que no habría que hacer IA para la guerra, y terminé, lógicamente, concluyendo que sí habría que hacer IA para la guerra. Entonces fui y le dije, "Ey, no puede ser, porque si..." Y le di este ejemplo, ¿no? De que es difícil confiar del otro. Yo soy muy hobbesiano en ese sentido, no confío nada em, en un oponente. Y me recomendó leer dos cosas, el Dirty Hands Problem, el problema de las manos sucias, y juegos de cooperación. Que hay una solución al juego de cooperación, que creo que era el tit for tat, que es yo arranco no pegándote, si vos me pegás, yo te pego, si vos no me pegás después, yo tampoco te pego. Es como un espejo, pero tiene que haber un límite, porque si los dos nos espejamos, te pego, me pegás, te pego, me pegás. Excepto que yo en algún momento frene o te pegue doble o algo que te... porque si no, estamos en ese patrón. Te pego, me pegas, te pego, me pegas, es un mirror infinito. Y el otro tema del Dirty Hands Problem es, no me lo acuerdo exactamente, así que lo voy a buscar rápido, así no lo arruino, pero sí, en ética política es un problema que explora el dilema que líderes pueden tener, que a veces parece ser que deberían violar principios morales para llegar a un bien mejor o para no encontrarse con un desastre. No me acuerdo exactamente Walser de quién hablaba, pero hablaba de un político americano en un ejemplo. Y yo lo pienso muy... Entonces, la pregunta es, ¿existen cosas o situaciones en las cuales esté justificado hacer lo moralmente incorrecto? Donde lo moralmente incorrecto es lo que deberías hacer. Y si lo pensás counterfactual, contrafactualmente, se vuelve complicado porque parece que sí. Si lo pensás de abajo para arriba, desde el hoy hasta el mañana, yo personalmente llego a la conclusión de que no hay situación en la cual esté justificado. Pero si lo pensás contrafactualmente, ponele que no hiciste lo indebido. Y por no hacer lo indebido, tu enemigo viene y te rompió. Mirás para atrás y decís, puta madre, tendría que haber hecho lo indebido. Anyways, Karp dice que nuestros políticos de hoy, los líderes de hoy, ni siquiera desarrollaron la capacidad para hacer esos juicios, ¿no? O sea, Karp le pega a la capacidad como súper fundacional. Bueno, tengo un par de preguntitas más sobre este episodio, sobre este capítulo. Creo que ya las tocamos todas. A ver, la primera era ¿por qué defender el derecho a expresarse, incluso defender a aquellos con ideas odiosas o el límite de la tolerancia? Creo que eso ya lo charlamos bastante, podemos seguir igual. Segundo, lo que Carlos pregunta, ¿quién está dispuesto a asumir riesgos por sus creencias? Claramente, los directores de diferentes universidades, no sé si no están dispuestos o que directamente no están en posición de asumir tanto riesgo. Aunque quizás lo quieran hacer. Quizás toda la infraestructura y ambiente no se lo permite. Después, cuando llama a Sandel, la pregunta me parece es, ¿puede una democracia sobrevivir sin proyecto moral compartido? Yo creo que un rausiano te diría que sí. La estabilidad depende de individuos con las morales, ¿cómo eran? Los civic powers o moral powers, los poderes morales y los poderes cívicos, de entender
las instituciones, tener una concepción de justicia compartida. Entonces no es que tenés que tener un proyecto moral más allá de lo mínimo necesario para establecer la democracia. Eso me parece que sería una respuesta medio genérica rawlsiana. Quizás el republicanismo diría que no. Yo mucho de republicanismo no leí. Lo único que leí es un poco Hayek, creo que es republicano, no tengo idea, y Berlín, que no sé si es republicano o perfeccionista o está ahí entre esos. Isaiah Berlin está bueno porque propone es muy importante el libro de él sobre la libertad. Y Hayek ya entra el marco del liberalismo acentuado o libertarianismo. Ok. Él ya va directamente no en contra de un Estado, no es anarquista, pero va en favor de un minarquismo, que significa el Estado mínimo. Mm, Las funciones básicas: defensa, justicia y seguridad, básicamente esas tres. O sea, defensa interna, defensa exterior y proveer justicia. Ya está. entiendo. Entonces, para alguien como Hayek, no necesitas un proyecto moral compartido, más allá de lo mínimo para establecer. No, no, porque el Estado ahí es como un dispositivo operativo. Hay que siempre acordarse que él viene de la escuela austríaca de economía, la que está de moda hoy, entonces es libertad económica total, porque además eso es interesante, tiene una teoría del conocimiento, de cómo se transmite la información a través de los precios, es decir, entre más libertad para comerciar, más información tiene la sociedad A través del precio. a través del precio de los bienes y servicios, porque ahí habría transparencia. Además, la compra-venta no está mediada por el Estado, por eso hay transferencia de información. Como el Estado no observa nuestra transacción, también está bueno porque Robert Nozick dice que la única función del Estado es asegurar la validez de los contratos de propiedad. Es decir, si yo te vendo una casa, Juan o Fer, si yo le vendo una casa a cualquiera de ustedes dos, la única función del Estado para Robert Nozick es asegurarse de que ese contrato sea válido. Para el resto de cosas no tiene que existir el Estado. Que es como la versión súper, sí, el mínimo, pero el mínimo Estado existente, indispensable, pero existente, por eso no es anarquista. En cambio, Hayek plantea simplemente esto: justicia, defensa y seguridad, total libertad para comerciar, así se transfiere la información entre nosotros, como el Estado no está en el medio de nuestras transacciones, no se inmiscuye en nuestras relaciones como sujetos, y bueno, va un poco por ese lado. Y creo que en la escuela austríaca la postura que se toma respecto a la moral es que, hablando justamente de economía, en las transacciones, digamos, se mueven en un plano amoral. Es como que no podemos juzgar si un precio está bien o mal. Simplemente es un precio. Ahí está interesante porque, bueno, ¿qué hacemos si yo te vendo un arma? No. Es moral, no. Pero bueno, en la episteme, en la teoría del conocimiento de ellos, se movería en el plano amoral, va por otro carril. Interesante. Pensé que solo el precio iría por la parte moral, pero no la transacción, los contenidos de la transacción en sí. ¿No los puedes separar? Yo lo que tengo entendido es que eso, en el plano del intercambio entre individuos, eh, no hay moral, sino lo que hay es transferencia de información, en todo caso. Habría que preguntarle a un experto o a alguien que haya... Hay masters y PhD en escuela austríaca, así que habría que preguntarle a alguien que tenga buenos fundamentos epistemológicos y filosóficos sobre esta escuela y preguntarle a ver qué onda. Lo Pero tenemos al bueno, Java. es como algunos de los puntos, debilidades o Por último, a fortalezas Iván de... Carrino, que Claro, bueno, Iván Carrino, Kaiser, Gabriel Zanotti también en Argentina. Se pone áspero ahí, así que no sé si lo vamos a poder solucionar, pero me parece que no habría una moral en sí compartida en la sociedad en ese caso, en Hayek, sino Interesante. transacciones y el Estado Entonces, mínimo. los autores de estos también le pegarían a ellos, ¿no? Porque última página de este capítulo 5 y nos sirve como puente al siguiente, dice que toda esta situación, este ambiente, la educación que ha recibido esta generación, etcétera, etcétera, lo que llegó es a una abdication, como a un soltar, a abdicarlo, a la responsabilidad para articular visiones coherentes y ricas del mundo y de propósito compartido. Dice que esto es lo que generó
un desmantelamiento sistemático del oeste que nos ha dejado incapaces de confrontar problemas con claridad moral y convicción true, verdadera o total. Y esto genera un vacío moral que le abre las puertas al intolerante. Exceso de tolerancia, le abrís las puertas al intolerante y lo terminás defendiendo. Le terminás dando la primera enmienda al que llama al genocidio. Que eso es lo que la semana pasada se vio no sé si era en el Senado o dónde, acá en Estados Unidos, donde le preguntan a una presidenta de Haverford College. Usualmente Haverford College es donde fue Karp a hacer su undergrad. Estudiantes también tapados toda la bola, diciendo no podemos tener sionistas, echen a los sionistas. Y alguien del Senado, otras no me acuerdo si era Senado o Corte o lo que sea, pero un representativo le pregunta, si tuvieses a alguien diciendo echen a todos los negros de la facultad, ¿esa persona recibiría alguna sanción? ¿Lo dejarías seguir estudiando? ¿Lo echarías? Y la tipa no pudo dar mucha respuesta. Dijo, no, mira, cualquier tipo de acto de discriminación no es tolerado. Y le empezó a tirar. Ah, bueno, entonces, ¿por qué tu profesor dijo esto sobre los judíos? ¿Por qué dijo esto sobre Israel? Porque, o sea, está mostrando cómo son dos caras, no sé si de lo mismo, pero Hay dos varas, digamos. claro, dos tratos diferentes dependiendo desde dónde o a qué estés defendiendo. Y me hace acordar al capítulo anterior, donde habla de la falacia de que el vencido es amoral, de pensar que el que está en la posición inferior no puede hacer cosas inmorales. Que parece que un poquitito de razón tiene Karp en que se está permitiendo uso del lenguaje hacia ciertos grupos de cierta forma, que si ese grupo lo usara para los otros, recibirían sanciones. Finalmente, esa es la famosa trampa de la simpatía, de la que trata de exponer, que finalmente solo cuando es mainstream es correcto. Probablemente 100 Claro, años atrás, cuando el progresismo y la agenda woke estaba en su mejor momento, estaba bien. Y hoy día probablemente todos le han quitado piso, incluyendo las grandes tecnológicas, ¿cierto? Porque hoy día parece que está un poco de moda más el lenguaje de Jordan Peterson, de Elon Musk, de Donald Trump. Y como es el mainstream, parece que no está tan mal ahora, ¿cierto? Porque hoy día culturalmente está un poco más aceptado, es una agenda que está más de moda y hay un auge de eso en las Américas y en Europa. Encima, Y por lo no es tanto, casual que Jordan Peterson tiene mucho público en Latinoamérica. sí, harto, A Brasil va un montón, a Chile tengo entendido que también va un montón, a otros países de Latinoamérica también. Es como que es un arquetipo de ideas que es bien recibido acá. es verdad. Es que quizá hay poca oferta de ese tipo de. Yo creo que también pasa por ahí. Sí, sí, es un tema muy interesante también el de Jordan Peterson. Hace poco sacó un libro, creo. Sí, otro, sí. Sacó uno, Quienes luchamos con Dios, me parece. Algo así. vamos al capítulo 6. Agnósticos Tecnológicos. El primer palo que tira es que cualquier inquiry, cualquier avance o consulta sobre lo que constituye una vida buena o virtuosa, o de qué asociación o a qué país, por ejemplo, en la era moderna estaba más allá del discurso permisible. Parece que así arranca. Bueno, me parece no. Así arranca su capítulo 6. Y esa es como la primera puntada. La segunda es la afiliación principal de los builders, de los desarrolladores, o sea, de Silicon Valley, es el negocio que están armando. Y que en la escuela, el subtexto de su educación, o sea, de la educación de la gente que terminó en Silicon Valley, mostraba el subtexto era que cualquier reverencia fervente al proyecto americano debería ser visto con escepticismo. Que en algún lado, no sé si acá o en algún otro lado, vi como que post Segunda Guerra, todo lo que era relacionado a un proyecto nacionalista como que se volvió bastante tabú. No estoy muy leído en historia o eso, así que no puedo comentar, pero de algún lado saqué esa idea. Ahí llama a un autor
Porque siempre llama a un autor. Interpretado bien o no, siempre termina llamando a un autor que lo defienda, y en este momento sería Amy Gutman, profesora en Princeton a través de los 80 y 90. Dice que capturó la lógica de la era cuando argumentó que nuestra allegiance, como sería nuestra sociedad o sí, bueno, nuestro compromiso moral primario es a ninguna comunidad, nacional o no, pero sino a la justicia en sí misma. Eso es como un palo medio al liberalismo político, ¿no? Sí, de hecho, eso era lo que iba a comentar a este nivel antes de hablar de lo del abogado, que claramente se pone cada vez más republicanista el autor, voy revelando, sacándose su máscara permanentemente, o al menos antiliberal. Sí, que está bueno como Stanley nos lo planteas como republicanista, porque yo Sobre lo todo, veía sobre todo un perfeccionista. poco antiliberal, anti-liberals, como se entienden los liberals en Estados Unidos, ¿cierto? Que el progresismo ya está en los demócratas, que es como la derecha y la izquierda, una cosa así, ¿cierto? El progresismo liberal. Aquí en Chile el liberal es facho, o sea, es de derecha, Claro, ¿cierto? ese es el Pero tema en allá en Estados Estados Unidos. Unidos es demócrata, los demócratas, esa ala demócrata es Acá progresista. en Latinoamérica, si uno dice liberal, es conservador. Allá ambos son liberales. O sea, es un sistema bipartidista, pero Sí, ambas génesis tienen liberalismo sí, sí, en totalmente. materia económica. Sí, Después vemos si uno además en la materia parte cultural. política es progresista, claro, progresista culturalmente o conservador, tradicionalista. Pero ambos son liberales en lo económico, desde el vamos. ¿Puedo hacer un paréntesis? Pregunta del día de hoy. Sí, sí, obvio. Esto de las tarifas, ¿es económicamente liberal? No, No, al contrario, al claro, contrario. es como lo contrario. Ok, ok. Pero en todo caso es un proyecto nacionalista. Sí, Por eso digo, igual ahora tengo entendido que hay como una prórroga de 90 días hasta la aplicación efectiva de estas barreras arancelarias. Sí, porque al final es toda una herramienta de negociación. No es que Sí, 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 obvio. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, a Juan Domingo Perón, que es una figura súper conocida, súper trillada en Argentina. Si se quiere esto que está haciendo Trump, pues, o sea, es una medida más bien de proteccionismo a ese estilo que algo liberal económicamente hablando. sí, Pero no, bueno, en el caso de Chile, que tiene TLC con Estados Unidos, se pidió reunión inmediatamente. Entiendo que en junio se van a reunir la Cancillería chilena con Estados yo Unidos, porque no. justo ayer me quedé hasta tarde haciendo un análisis para una asignatura sobre una hipótesis condicional, justamente hipotética, valga la redundancia, si se podría firmar un TLC entre Argentina y Estados Unidos ahora, porque se venía avanzando en negociaciones sobre el tema, sobre todo con el secretario del Tesoro estadounidense, y parece que vienen ahora el 21 y 22 de mayo a Buenos Aires, el secretario del Tesoro estadounidense y un funcionario del Ministerio de Economía, y se van a sentar a negociar con el presidente, el canciller y el ministro de Economía argentino, en es medio de esta prórroga de 90 días, porque si no sería contrafactual, no se podría dar un TLC. para atrás. Claro, y una cosita para gente medio. No, voy la gente que no sabe qué es TLC, que yo tampoco lo sabía hasta que lo pensé recién, es un tratado de libre comercio, ¿no es Sí, cierto? un Tratado de Libre Comercio, TLC o FTA en inglés, Free Trade Free Agreement. Trade Agreement. Bien, buenísimo, buenísimo. Sí, lo Bueno, que De ahí paréntesis de viene, por lado, tiene cero, ejemplo, esencialmente. NAFTA, que es el conocido Canadá, México, Estados Unidos. claro. Bien. Bueno, gracias por responder ese paréntesis. Sigo acá con el capítulo 6 hasta que encontremos un punto que nos dé la charla. Después de lo que mencioné que la afiliación es a la justicia en sí y no a ningún proyecto en ninguna nación, lo llama una moralidad disembodied, como descorpórea, como que no tiene cuerpo, disembodied. Y que este movimiento hacia lo etéreo, postnacional, y esencialmente académico, dice, ha limitado la capacidad moral o strain, ¿no? Como que le hizo un daño a la capacidad moral de nuestra especie. Nos está diciendo otra vez, las capacidades no han sido desarrolladas, nutridas. Por eso, a la vez que le tira palos a Silicon Valley, a la vez como que les dice, mira, o sea, entiendo que no es tu culpa, entiendo que, como que también le saca poder de esa forma.
medio, no sé si la palabra no es paternalista, pero medio como Es chicanero, es eso. diminutí, sí, 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 se para porque en un pedestal. mira, todas tus preocupaciones no son fuertemente morales o no tenés una convicción fuerte hacia nada más que tu producto, lo cual está mal, pero no pasa nada, entiendo que vos estudiaste en Harvard hacen cualquier cosa, ¿no? Como que le está diciendo eso, que le está pegando bastante fuerte a las Ivies y a la elite académica que permite a lo que le va a pegar él, que todavía no lo hizo explícitamente, pero lo que le va a pegar es a las universidades que permiten las propuestas pro-Palestina. No lo hace explícitamente, pero está acá embedded, ¿no? Implícitamente está Bueno, ahí. eso es. Hago un mini paréntesis. Ahí mandé al grupo lo que decía el ensayo de recién, porque justamente usamos un autor chileno, Van Claveren, muy grosso es. De hecho, Van Claveren actualmente es el ministro de Relaciones Exteriores, es el canciller, Y sí, creo que es doctor muy en reconocido. Derecho, es una bestia el tipo. Eso es un punto. Y el segundo es que es muy interesante cómo en Estados Unidos o en Europa también se da esto. Bueno, acá en Argentina es común, pero no sé si tanto como allá. El movimiento pro-Palestina. No digo de tomar partido y demás, pero es como que se ve que en la sociedad, sobre todo en los estudiantes de nuestra edad americanos o inclusive docentes, es como que se toman posturas radicales respecto a Israel o Palestina. Y acá si bien se observa, no es Sí, claro. algo Hay varios personajes que he visto en la Argentina, sobre todo cuando está el tema de Israel, ahí salían a banderar con sus pañoletas y todo. Ojo, en Chile hay un movimiento palestino por un tema de ascendencia muy fuerte, y eso incluye que, entiendo, tendría que confirmar la cifra, pero un tercio del parlamento chileno tiene ascendencia palestina, entonces muy fuerte, y de hecho ellos salieron desde el más de derecha hasta el más de izquierda, por un tema genético, ¿cierto? Familiar, salieron a defender ese tema de Gaza, ¿cierto? Toda la polémica que se generó, muy fuerte, y cuadrándose con el presidente, porque Boric es más bien pro-Palestina que pro-Israel. claro. Y Entonces, bueno, nada, no vamos a ir por la no tangente, sé, pero por ejemplo, Chile es fascinante porque el presidente es de raíces izquierdistas, pero Chile, a diferencia de Argentina, tiene un TLC con Estados Unidos. Entonces, está bueno porque empezamos a ver, por ejemplo, factor Estados Unidos en Latinoamérica, es para otro tema, y cómo esto puede influir en el desarrollo del sector IT. no, claro, y de hecho nos vamos a empezar a ir por las tangentes, pero está bueno porque efectivamente la institucionalidad chilena es muy, muy pro Estados Unidos, a pesar de que nuestros tratados también son fuertes con China, se mantienen esta neutralidad estratégica, pero es sabido que cuando Boric fue electo, una de las primeras cosas que probablemente esto salió de las conversaciones que tuvo con los expresidentes, que es algo muy común en Chile, muy republicano, ¿cierto? Se junta con Piñera y Boric inmediatamente empieza a hacer agenda con Estados Unidos. O sea, imagínate, alguien que es el homólogo de la cámpora en Argentina, aquí juntándose inmediatamente con Estados Unidos en reuniones secretas para de alguna manera calmar los mercados y que la inversión que siga fluyendo y claro, que va a haber una agenda más progresista y todo, pero tranquilo que la parte de economía no se toca tanto, maquillajes nomás, ¿cierto? Matices. Eso La es institucionalidad ahí no se toca. Y eso se increíble. mantuvo así hasta el día de hoy. Sí, Brasil y Chile nos pegan un paseo en eso, a Argentina, respecto a la institucionalidad. Sí, claro, Lula, imagínate, Lula es un capitalista, sí, Joder, pero entre comillas, con todos los robos por debajo, sigue la inversión y se mueve el país y todo. Perú, ojo, mantiene eso, el cobre no se toca, los puertos, la inversión extranjera. Claro, ahora por eso te China, digo, la economía no se toca. para tirar la pelota de nuevo, digo, es interesante cómo el autor se puede plantear esto de que si la tecnología tiene que ser un proyecto nacional o no, que igual yo creo que en algunas cosas peca de como esto, de que yo me paro en un pedestal y opino y el resto de colegas de Silicon Valley son medios boludos porque no piensan en esto o no reflexionan. Y para mí en Estados Unidos es imposible hablar de tecnología sin hablar de función estratégica de la misma para el Estado. Por más que él diga que Silicon Valley piensa que está desvinculado, ¿no? No nos vayamos tan lejos, vamos al proyecto Stargate.
que salió una semana después del libro, literal, y es la conjunción de Estado y actores no estatales en pos de desarrollar tecnología. Sí. De hecho, en ese marco salió OpenAI for Countries hace unos días atrás, que lo que va a buscar es insertar esto en los países como política pública. O sea, está buscando dominar ese mercado, sobre todo cuando Europa, y creo que lo mencioné en el primer capítulo que grabamos, está buscando una tercera vía con OpenLLM. Latinoamérica tiene una iniciativa que se llama LATAM GPT, que se va a lanzar el próximo mes, que no es un chat, sino que es un modelo de lenguaje que buscará insertar estos subsistemas públicos para hacer innovación pública, pero sin la dependencia de un Meta, de un OpenAI, ni un DeepSeek, sino que esa tercera vía que me imagino, no sé, soy escéptico, pero prefiero ser optimista, de que puede resultar bien. Hay buenos expertos y buenas universidades detrás. Espero yo que Sí. no sea solo un negocio de las universidades, que también pasa. Estaría para analizarlo y ver si vale la pena traer a alguien a un episodio, no de este libro, pero a charlar de la relevancia del proyecto. Hay mucha gente, acá estoy viendo su página web de su equipo, tiene un montón de gente. Así que sin dudas, gente interesante hay, habría que ver si llama para un episodio o algo por el estilo. Y veo muchas universidades también. Mucho de Chile, mucho de Chile. No veo Lo mucho de Argentina. de LATAM GPT. Sí, sí, veo En la universidades industria, de Chile, el 2020, Chile. lo conozco de cerca porque Rodrigo Durán, que es su gerente, es de aquí de Concepción, fue fundador del partido que iniciamos en su momento, Evópolis, estos partidos centro-derecha liberal, y él participó en el gobierno de Piñera como jefe de gabinete de la ministra de Ciencias, y me da la sensación, yo no he conversado con Rodrigo el último tiempo, nada, pero me da la sensación de que ahí armó una red de gente interesada en este tema de inteligencia artificial y se generó esta iniciativa. Levantaron unos fondos de Corfo, que es la corporación de fomento del Ministerio de Economía, levantaron varios millones de pesos, que serían, no sé, $200.000, $500.000, para iniciar este proyecto. Y ahí, claro, reclutaron mucha gente, hicieron alianzas y hoy día es una iniciativa a nivel LATAM. Pero partió aquí en Chile y las oficinas están en Chile y parte de aquí. Por eso es que está muy predominante. Se parece mucho y me pareció a la iniciativa que me compartió Stani, que también nace de la sociedad civil, porque no es estatal, parte de la sociedad civil, academia, privados, y después se empieza a sumar gente del Estado. Pero es una iniciativa privada. Interesante. Traigo otra vez la brújula del capítulo, así seguimos su orden. Fíjate, página 70, 71, nos dice que la clase tecnológica, los maestros del nuevo universo en el cual vivimos, creen principalmente en ellos y en el poder de sus creaciones, y frenan antes de entrar a cualquier discurso de las preguntas más significativas de nuestros tiempos. Otra vez, como eso que estás haciendo es shallow entertainment, ¿no? Es un entretenimiento superficial, que igual un poquito de razón tiene, o sea, algo Todo de termina razón ahí. concluyendo en frivolidad. Esa es la Sí, mejor descripción que hace finalmente. sí, o sea, si tuviéramos que resumir todos estos capítulos hasta ahora es: Google no tiene drama en monetizar tu atención, vender tus datos y todo, pero no tienen los huevos para hacer un proyecto de defensa, algo para el bien común. Eso es lo que veo hasta ahora. Y eso es lo de los agnósticos tecnológicos. Hace un quote de Zuckerberg, que no sé si vieron la película de Social Network. Sí, muy bueno. Yo la vi un par de veces, bastante buena, en serio. Y que aparentemente a Zuckerberg a lo que dijo en una charla en Stanford en el 2010, que los que hicieron la película no pueden pensar, no wrap their head around, ¿no? Como que no les da la cabeza para pensar la idea de que quizás alguien quiere armar algo porque le gusta armar cosas. Que esto es lo que Karp va a decir, ese es el problema, armar por armar. Dice que los fundadores, su interés principal motivador es el acto de la creación en sí, desacoplado de cualquier vista grande del mundo, como macrovista del mundo o de algún proyecto político. Estos son los agnósticos tecnológicos. Estas instituciones y instituciones educacionales y cultura broader, como más amplia, ha permitido que estos líderes no solamente sean neutrales, sino agnósticos, y cuyas capacidades para formar sus propias creencias auténticas ha sido disminuida, severamente disminuida.
otra vez, es como que no son malos, no es que Zuckerberg es malo, es que ni siquiera tienen la capacidad de hacer este tipo de juicios. Otra vez, le pega a la fundación, el fundamento de la capacidad de hacer estos juicios. No es hace malos juicios, es ni siquiera tiene esa parte del cerebro entrenada. Eso es lo que nos está diciendo, que es muy elitista al final decir eso desde su posición. Es como, mira, yo estoy más educado que vos, yo puedo hacer esto, qué sé yo. Para mí que hay mejores formas de argumentar esto, como que si quisiera ir con Karp, haría como un dissent, ¿no? El dissent es cuando, si no me confundes, cuando estás de acuerdo con la conclusión, pero querés llegar a través de otro razonamiento. Para mí que hay otra forma de llegar al argumento que está dando. Y lo mismo, que todavía quizás me estoy salteando un par de páginas, pero lo mismo cuando dice que le deben algo al Estado, o qué es lo que el público tiene que pedir en retribución. Me parece que no hay un argumento lógico de que estas compañías le deben algo al Estado o al público. Podría haber otro argumento, quizás un argumento puramente moral, Sí, o un argumento a través del Dirty Hands Problems, podría llegar a eso, como que es lo que deberían hacer, pero cuando usa la palabra deuda, me parece que la está estirando demasiado. sí. Aquí en Chile, por ejemplo, yo eh, siempre digo, ¿dónde quedó nuestro proyecto país? Que es bastante parecido a decir nuestro proyecto nacional, pero yo digo nuestro proyecto país que nos llame a decir qué queremos ser, cómo queremos ser. ¿Nos inspira algún país? ¿Queremos llegar a alguna parte? Porque pareciera ser que está muy atomizada la gestión de políticas públicas, las iniciativas no van en una sola dirección, van siendo divergentes a veces. Entonces, eso cuando queda sin, no amalgama muy bien, puede generar muchos problemas, crispaciones, problemas en la práctica, digamos, para la ciudadanía, etcétera. Entonces, no es como que no me banque eso de un proyecto nacional. Sin embargo, el cómo es donde empiezo a diferir, ¿cierto? Cómo esto debería ser dirigido o justificado, como dices tú, ¿cierto? En base a una deuda. No, no es porque yo crea que la sociedad tenga una deuda con el país, sino que simplemente porque me gustaría ver una agenda un poquito más coherente entre las fuerzas políticas, que sea una fuerza más, un poquito más centrípeta y menos hacia los polos, ¿cierto? Y que converse un poco mejor y se haga política institucional, ¿cierto? Y con todos sus matices, ¿cierto? Más liberal, más progresista, más socialdemócrata, no sé, me da lo mismo, no, yo no soy tan sobreideologizado, pero sí me interesa que vaya hacia alguna parte. Por lo tanto, tal como dices tú, o sea, la justificación parece un poco mezquina, muy sesgada hacia la comparación esta que hace con Palantir, que sí tiene un proyecto que aporta a la nación, ¿cierto? Eso es un poco, bueno, sesgado, puros sesgos de confirmación que va argumentando con citas un poco falaces de repente, ¿cierto? Y acá también sigo en la misma página 72-73. Lo que no termino de entender es por qué integra la intolerancia a la creencia religiosa. Como que está tratando de unir las cosas, pero me parece al pedo, me parece innecesario esa parte del argumento. Me parece fluff, ¿no? Como un... Es peligroso, además, volver a vincular política con religión. Pero, Claro, quizás porque busca esto de que este agnosticismo, y lo ocupa a propósito, creo yo, ¿cierto? La palabra, claro, sí, eh, que, claro, si quieres ser sincero, debería hablar de secularización, derechamente, si vamos a hablar de iglesia y de religiones, que eso finalmente el mundo cristiano, ¿cierto? Le preocupa. Eh, pero este agnosticismo, claro, lo trata de llevar al tema religioso cuando no necesariamente lo es, a pesar de que, si queremos justificarlo o parafrasear a algunos autores, claramente cuando la sociedad se va secularizando, el ser humano tiende a buscar de a dónde, ¿cierto? Empieza a buscar tribu. Seth Godin, ¿cierto? Que tiene buenos libros hablando de sí, tribe, se llama uno, ¿cierto? Muy interesante. Pero finalmente todos tendemos a buscar una tribu, un sentido de pertenencia, y claro, los productos, la tecnología, Apple, alguna tendencia, una moda, me va a llevar igual a los mismos dioses creados por alguna tecnología, y por eso habla de este solucionismo tecnológico, claro, y esa brújula moral se va por ahí. Y claro, entonces como Apple, no sé, el mes del orgullo le pone los colores a la manzanita, entonces yo me identifico porque me cuadro con eso. Y por eso Meta hace lo mismo, y después Amazon hace lo mismo, y que hoy día parece que eso está medio en retirada, parece que ya no es tan mainstream. ¿Por qué? Porque el mercado cambió y está más reticente a eso, o se aburrió, o vio que era utilizado con otros fines.
y por lo tanto yo ahora ya me cuadro con estas marcas y así empieza a viciarse todo. Sabes que ahí que dijiste secularización, se me pasó, pero usa esa palabra, ¿no? Acá dice la gran secularización de la América postguerra fue celebrada por muchos en la izquierda, privada o públicamente, que vieron la erradicación sistemática de la religión como una victoria hacia la inclusión. Y en ese sentido fue una victoria, pero trajo consigo una consecuencia no intencionada, que fue la erradicación del espacio para la creencia en sí. Y que cualquier espacio para la expresión de valores o ideas normativas, normativas de cómo deberían ser las cosas, hago paréntesis para la audiencia, sobre quiénes deberíamos o con quién nos deberíamos convertir como nación. Y dice que el alma de la nación estaba at stake, en peligro, ¿no? Habiendo abandonado el alma de la nación en el nombre de la inclusividad. El problema es que la tolerancia de todo a menudo constituye una creencia en nada. Me parece que lo está empujando un poquito, pero vuelve al punto, ¿no? De permitir todo al punto que le das la primera enmienda al neonazi para defender la gente del neonazi. Acá medio que lo justifica, dice, el movimiento posguerra de eliminar la creencia, belief en América, en Estados Unidos, fue una sobrecorrección y nos dejó vulnerables como una sociedad. Fue América nada más que un vehículo mediante el cual una nueva élite globalizada y educada podría llegar a enriquecerse. Otra vez, va a la élite educada, a la élite tecnológica. Y dice que los americanos en general se mantenieron ambivalentes, no por prejuicio, sino por miedo y escepticismo de el poder hablar públicamente, afirmativamente sobre problemas, dado que ahora el lenguaje y el speech, el discurso, está siendo patrolled, está siendo vigilado por bandas de guerreros seculares que están siempre buscando alguna violación potencial, no importa qué tan fina o sutil, y que eso te lleva a todos a una posición de tratar de protegerse para no ofender a nadie, y que ese nivel de tolerancia termina dándote una comunidad shallow and thin, superficial y fina, que no se planta por sus creencias reales. Voy pasando las páginas hasta que encontremos algo en que sentarnos. Vuelve a pegarle a Google en la página 74 con lo que había dicho de que los empleados que se resistieron a los proyectos para el US Military saben a qué se oponen, pero no saben por qué o para qué. El problema, dice, es que estamos describiendo no un commitment al pacifismo o a la no violencia principal, principle, con principios, sino que es un abandono fundamental de la creencia en cualquier cosa, en anything. Y le vuelve a pegar, como que primero no es que estás siendo pacifista porque tenés creencias de pacifismo, es que no crees en un carajo. Otra vez, como que perdiste la capacidad de hacer un juicio de valor y plantarte en eso. Y vuelve a pegarle. La compañía en su núcleo hace mecanismos elaborados extremadamente lucrativos para monetizar la atención, vender los datos, el servicio es vital, pero el negocio y un subset significativo de sus empleados siempre se frenan antes de em, encontrarse con preguntas esenciales de propósito e identidad. Se mantienen contentos. No, perdón, content es como un tipo de estar contento, pero no es estar feliz. No. Es como un estar contento como medio pasivo, o sea, sí, pero es casi hasta negativo si te lo... Sí, a veces lo puedo usar como algo bueno y decir, yeah, they're very content, ¿no? Como, sí, están como contentos, tranquilos con su vida, y también lo puedo tirar como algo negativo y decir, no, they're too content, y como decir, están muy cómodos. Se vuelve como pasivo y negativo. Se mantiene contentos de monetizar todas nuestras búsquedas, pero declinan la defensa de nuestra seguridad colectiva. Ok. Más palos no le puede tirar, me parece. Otra vez, sí le puede tirar más palos. Google le debe su existencia en parte significativa a la cultura educacional y a las protecciones legales y mercados capitales de los Estados Unidos. La computadora personal en sí, al igual que el interés, son el resultado de funding, de inversión
militar y soporte en los 1960 del DARPA, una división del Departamento de Justicia. Del Ahí, Departamento de Defensa, perdón. Internet, ¿Cómo? ese es el origen de Internet. Sí, 100%. Pero ahí es lo que, no sé si estábamos grabando o fue pregrabación, pero ahí es ese último, ¿no? Que fue el resultado de defensa para, eso me da para tirarle al gobierno, no a la compañía. A ver, a las dos, porque si el gobierno está buscando cosas y Google dice que sí, después sus empleados dicen que no, ahí sí se la puedes tirar a Google. Pero no me queda claro si a la vez parte de la causa es que el gobierno en sí haya bajado el nivel de inversión y soporte en proyectos del DARPA. Según veo en innovaciones, en NeuroIPS y otras, el DARPA está invirtiendo bastante en IA, en continual learning, en muchas cosas de vanguardia en la IA. Así que por ahí tiene razón en estar pegándole a la compañía en vez del gobierno, pero no sé cuánto atribuirle a cada uno. No me queda muy claro. Anyways, sigo excepto que quieran meter un bocado ahí. Ahí mi único punto respecto a eso de la deuda de las compañías con Estados Unidos, o sea, si hay una deuda más allá de lo moral, sino práctica de construir algo para el gobierno, entonces ¿por qué me cobran impuestos? O sea, si ya me estás cobrando impuestos, aparte quieres que haga todo mi propósito, que por eso, o sea, si no, mejor deja de cobrarme impuestos, déjame exento y entonces yo construyo soluciones para ti, pero no me hagan las dos tareas, pues, o sea, si me estás cobrando impuestos por algo, es porque tú tienes que encargarte de eso como Estado, ¿cierto? La defensa nacional es lo mínimo que te pido, ocúpate de eso y yo me ocupo de rentabilizar mi empresa con mis soluciones de una apps para cada problema social y así recaudo impuestos y te entrego lo que tú me pides, pues, ¿cierto? Y encima yo no hago las leyes, ¿cierto? Como Google o como Meta. Por eso es que lo encuentro muy liviano la argumentación, más allá del tema del propósito nacional. Y che, vos hablaste de este libro, El Estado Emprendedor, Sí, de Mazzucato. al principio, sin saber que lo iba a mencionar, pero me sonaba muy justificado en eso. Entonces era muy Sí. predecible que llegara a mencionarlo. La trae a Mazzucato y dice que hay una amnesia. ¿Es en español también amnesia la palabra? Me suena que sí, ¿no? Amnesia colectiva en Silicon Valley, notando que el rol de la US Military ha sido olvidado por esta era de los titanes del software. Y que en la ausencia de cualquier proyecto por el cual pelear, muchos empezaron a mirar en otros lados, no por fallos morales, sino porque la transformación de, sino porque no, sino por la transformación de nuestras instituciones educativas, las cuales transformó gente que lo llama caretakers, o gente que se preocupa por cuidar. Creadores, sí. Claro. Ah, claro, entonces la transformación es de instituciones educacionales a cuidadores administrativos. Ahí va, ahí, perdón, no la tenía bien leída, pero ahí va. Y no en recipientes de cultura. Claro, claro. Entonces, ¿qué nos dice? Que sigue después y hace esta figura que para mí es medio al pedo, pero bueno, igual se la dejamos, donde muestra el porcentaje de graduados de Harvard que se fueron a Finance o Consulting. Que me parece medio al pedo porque de última pone la cantidad de gente que se fue a software, que de software se fue a Big Tech. Eso hubiera sido un poquito más apropiado, que después lo menciona y dice, necesitamos ingenieros para, pero ese gráfico de finanzas y consultoría me parece al dope. ¿Pero a qué va? A que las mejores mentes de nuestra generación driftearon, ¿no? Como que se fueron, patinaron a una subset muy angostito de industria, como puede ser finanza, consultoría o tecnología para Big Tech, pero Big Tech que se enfoca en este entrenamiento superficial, en este entretenimiento superficial. Em, Menciona otra vez que en el 2014 tenías 51.000 estudiantes estudiando computación y en el 2023 tenías 112.000. Y dice, necesitamos ingenieros que estén involucrados y curiosos con el mundo, o acerca del mundo, los movimientos de la historia y sus contradicciones, y no solamente hábiles en programación. Está llamando un poco a una generación que veo varios llamados desde otros puntos de vista, a gente que sepa computación y filosofía, computación y economía, computación e historia,
Como que programar no corta, no es suficiente para esto. Y no solamente Carp, como te digo, lo he escuchado en otros lados con gente que no es pro tecnología para un proyecto nacional, que de todas formas dicen, necesitamos que los programadores estén mucho más involucrados, en moral y políticamente, en lo que están haciendo. Mirá, acá lo que venías mencionando, Stani, le pega a la justificación del mercado, dice, the market has spoken, ¿no? Como que habló el mercado, que eso lo que hace es abdicar la responsabilidad y dejársela al mercado. Entonces como que nosotros nos volvemos totalmente morales. Mira, si esto es lo que el mercado quiere, esto es lo que el mercado quiere. Esta no es mi decisión, ni la tuya, ni la de Google. Bien. Y le sigue pegando, como que ya me aburrí, ya me aburrí, te iba a traer un poco más, pero le sigue pegando, llama a Kissinger, que dice que las naciones deben ser juzgadas no en su ideología doméstica, sino en lo que hacen, y que la expresión sistemática e investigación de las creencias de uno son el propósito esencial de la educación genuina, y eso es la mejor defensa en contra de que nuestra mente se vuelva un producto o vehículo para las ambiciones de otro. Voy a hacer una pequeña nota acá. Estaba escuchando a Carp, un video de YouTube, creo que era un short, que estaba dando una entrevista y alguien en la audiencia hace una pregunta, que en realidad no es una pregunta, era un statement, y era, vos estás matando a gente en Palestina, yo tengo familia en Palestina, estás matando a mi familia. Y Carp responde con esta misma línea. Dice, nosotros, a quienes le pegamos, son aquellos que son productos de este sistema que los transforma en mártires. Dice, eso es lo que no podés ver, le dice a la tipa. Y eso es lo que tu gente no puede ver. Que convertirse en mártir no es algo positivo. No es, porque no sé mucho, pero según lo poco que vi, es como que es algo visto como glorificado convertirse en un mártir. No sé si es cierto o no, pero bueno, desde los medios que puedo llegar a acceder desde acá, eso es lo que se ve. Y eso es a lo que le está tirando. Y acá está diciendo exactamente eso. El propósito genuino de la educación es la mejor defensa en contra de que nuestra mente se transforme en un producto o vehículo para las emisiones de otros. Es lo que está diciendo eso. La gente que es mártir porque no ha recibido la educación suficiente para generar sus propios juicios, ergo se convierten en vehículos o productos para las ambiciones de otros. Esa es la justificación de Carp primaria. Me llama la atención que esté acá como medio escondida, pero esa me parece que es una de las cosas más fuertes que tiene. ¿Verdad o no? Es un argumento. Habría que ver si es válido, habría que ponerlo en premisa en forma de lógica modal. Bueno, sigo que ya estamos a 7, 8, 9, 10, 11, estamos a 4 páginas, creo, de cerrar este otro capítulo. Bien. Habla después como de algo geográfico. No sé si notaron eso en la página 77. Vuelve a traer lo de los fighter jets de Lockheed Martin, el F-35 y sus costos. Dice que en parte el Congreso ha continuado a votar a favor de este programa porque tiene beneficios económicos en casi todo Estados Unidos. Dice que los componentes vienen de casi todos los 50 estados de Estados Unidos. Dice que hay partes de titanio y aluminio que vienen de Phoenix, creo que Phoenix, Arizona, otros 11 millones de Pratt Whitney en Connecticut, compresor de aire de Fort Wayne. ¿Dónde es Fort Wayne? ¿Florida? No tengo idea. ¿Y qué dice? Que la distribución de este supply chain trae beneficios económicos a casi todos los 50 estados. ¿Qué pasa cuando eso se desplaza y toda tu tecnología para la guerra, toda tu tecnología en general, pero la guerra se vuelve tecnológica y todo se concentra nada más en Silicon Valley? Tenés un estado beneficiándose de todo y los otros 49 no tocan nada. ¿Cómo vamos a hacer que el Estado se asegure de que la élite ingenieril se mantenga subserviente y responsable hacia el público, accountable to the public? Pasa ahí, yo creo que comete un error porque la cadena de valor del desarrollo de IA no es solamente nacional. Y es imposible, de hecho. Es decir, si importan la materia prima o microchips desde Taiwán, igual Estados Unidos es Igual uno está de los tratando de pocos revertir países. eso. Sí. Sí,
Sí, pero por ejemplo, al día de hoy Estados Unidos es uno de los únicos países que tienen jurisdicción extraterritorial en materia de comercial en el mundo. ¿Cómo es eso? Entonces, puede imponer unilateralmente que Taiwán exporte, la empresa taiwanesa exporte solamente a los Estados Unidos la materia prima necesaria para configurar los microchips, las GPUs, hablando propiamente, para el desarrollo de IA. Estados Unidos creo que es, por no decir el único, no estoy seguro, pero es uno de los únicos países que tiene la potestad para inferir en, en la política comercial de un país, de un tercero, de fronteras afuera de las fronteras nacionales, e imponer imperativamente que se comporte así el comercio de Taiwán, en específico el comportamiento de esta empresa taiwanesa. Entiendo. Interesante. Entonces, si bien Silicon Valley es cierto que tiene mucho poder, pero es un poder en software, no en materia, digamos, en materia prima, completamente. En ese sentido depende de un montón de países, de Países Bajos hay algunas partes de los dispositivos, sobre todo ahora en temas de IA para la GPU, está repartido en ese sentido, es difícil depender de sí mismo, a pesar de que Donald Trump quisiera, ¿cierto?, depender solo de sí mismo y promover la cultura nacional para llegar a eso. Creo que los autores igual te darían la razón, estarían de acuerdo, porque al final, si nos ponemos súper finos con lo que dice acá, habla exclusivamente del software. Dice, bueno, no sé si exclusivamente, dice incluyendo, pero hace un énfasis. Dice, ¿qué va a pasar cuando los productos de defensa del futuro, incluyendo la IA, el software de IA que permite para bla, 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 sea solo hecho en Silicon Valley? O sea, se enfoca solo en el software o le da primacía. ¿Primacía? ¿Esa es la palabra? Creo que sí. Al software. Vos tu punto de que hay más que el software, creo que te lo darían, sin dudas, pero no estoy seguro si termina de pegarla en las patas a los autores. No estoy seguro. Y porque encima vuelve y reitera que dice que los Estados Unidos es responsable de la generación de 9 de cada 10 dólares en valor, en value of the world, claro, dentro del porcentaje de compañías de tecnología mundiales. O sea, agarras todas las compañías de tecnología del mundo, 9 de cada 10 dólares generadas por eso son compañías de software de Estados Unidos. Creo que ese es como el foco. Pero sí, es verdad. Totalmente ignora em, la parte del hardware en este sentido. En ese sentido, sí. Y en ese mismo sentido, Lockheed Martin no tiene nada que ver. Me lo trajiste como para ponerme en tema, pero no me cambia nada. ¿Qué más? Bueno, cerrando, dice que cometimos el gran error de permitirle a la clase tecnocrática em, formar a nuestro país, bueno, a Estados Unidos, sin preguntar, sin pedirles nada sustancialmente en retorno. Ok, te lo vuelvo a leer. Error del público norteamericano de Estados Unidos es permitirle a la clase tecnocrática formar y take hold of the country, ¿no? Como ponerse arriba y controlar el país sin pedirles nada sustancial en retorno. Otra vez, no estoy seguro de que haya justificado suficientemente que haya una deuda. Otra vez, quizás otro argumento me hubiera llegado a esa misma conclusión. Como que no estoy en contra, pero no estoy seguro que la palabra sea deuda. Quizás podría haber un argumento que diga obligación moral, sería lo más conveniente. Quizás un argumento a través de game theory, teoría del juego o algo por el estilo, hubiera llegado a lo mismo, donde, mirá, es la decisión más apropiada desde esta perspectiva. Pero la perspectiva de la deuda, porque el DARPA hizo el Internet, no me termina de cerrar. Sigo si no hay comentarios al respecto. Dice, ¿qué deberíamos pedir como en el intercambio? Email gratis no es suficiente. Dice, eso es un chiste, pero bueno. No es suficiente. Ahí perdió la oportunidad de decir social media y pretty pictures. Ahí perdió la oportunidad de ridiculizarlos mucho más. Freemail me pareció como muy... Freemail viene del Internet, es un protocolo abierto. Eso no es la élite tecnocrática. Ahí perdí una oportunidad. ¿Sabes qué? Le voy a mandar un mail. Carp, te la perdiste. No, pero mentira, pero me la voy a escribir como missing opportunity para pegarles en serio. Acá hubiera sido un buen espacio para pegarles a las pretty pictures. Bueno, ¿qué más? Dice, el riesgo más amplio para cualquier país es que las estructuras del poder y de la élite
se endurecen y se calcifican. Según Baltzell, Digby Baltzell, nunca lo había escuchado anteriormente, no sé ustedes o si... ¿No? Yo tampoco. Pero dice que según la vista de Baltzell, una aristocracia llevada adelante por el talento es algo esencial en cualquier república. Lo difícil es asegurarse de que esas aristocracias se mantengan abiertas a nuevos miembros talentosos y que no descendan a estructuras meramente de casta, que cierran sus rangos a través de líneas religiosas o de raza o cualquier otra cosa. Entonces, lo difícil para cualquier organización y nación es encontrar formas de empoderar grupos de gente y de líderes sin incentivarlos a que pierdan más tiempo y esfuerzos resguardando las puertas y los requisitos para ese oficio que gastar su tiempo en avanzar los goles y objetivos del grupo. Estas estructuras, estas estructuras de castas se han terminado formando en countless organizaciones sin cuenta, como que no las puedes contar, a través del mundo. Desde burocracias federales, agencias internacionales, hasta instituciones académicas y Silicon Valley. Estos deben ser ¿cuál es la palabra para challenge? Deben ser desafiados, gracias, y desmantelados si estas instituciones tienen cualquier esperanza de sobrevivir en el largo plazo. Y termino con otro quote más. En el final, la nación y no es atentado, porque atentado tiene connotación negativa, pero este intento colectivo de no solamente gobernarse a sí mismo, pero también de la construcción de una vida común, sino un propósito común, va a decidir si quiere que Silicon Valley siga en... Para, lo leí mal. Va a decidir si quiere que Silicon Valley crea en algo más que el poder de sus propias creaciones. Ok, frenémonos un segundo acá. Le está dando el poder a la nación de decidir si quiere que Silicon Valley haga algo más que solamente enfocarse en sus creaciones. No entiendo de dónde saca este poder. Porque la primera vez que lo leí pensé que era como bottom-up, como que el colectivo, vos, yo, nosotros, todos, en usar o no usar, en reclamar o no reclamar, vamos a terminar influenciando lo que los de arriba van a hacer. Que es como el cancel culture, ¿no? O sea, lo del cancel culture es todo desde abajo, cómo vamos a reaccionar a lo que dicen los de arriba. Eso es muy bottom-up. Pero acá dice la nación. Al final, la nación, este intento colectivo, no solamente de self-governance. No entiendo cuando habla de nación si se refiere a los que están en el poder o si se refiere a el colectivo de todos los individuos. No me queda claro. Y dice que el modo de ser de estas compañías es el avoidance y hasta a veces el silencio. O sea, otra vez les vuelvo a pegar que ni siquiera... ¿Sabes qué? El capítulo anterior me pareció que se volvió reiterativo y acá otra vez me vuelve a parecer reiterativo. Como que dice lo mismo muchas veces. Hubiera estado bueno que encuentre un argumento fuerte, que no se le escape agua ni aire y que le dé derecho. Pero ahora siento que es como, acá tenés una posible justificación, acá tenés otra, y no las termina de cerrar. Por eso hasta ahora llevamos, ¿cuántos? 6 capítulos, y el tema de la deuda no me termina de convencer. Entiendo desde dónde viene, entiendo por qué, para qué, pero la secuencia de pasos que ha dado no me lleva a una conclusión deuda. Me lleva a una conclusión, quizás sea lo mejor, quizás sea moralmente más apropiado, quizás sea lo necesario para la defensa, pero la deuda no lo termino de comprar. Sí, es muy vago el concepto. Ok, y para cerrar, últimos 2, 3 carillas, mira, vuelvo al tema de la tolerancia, vuelvo a decir, la tolerancia de todo tiene la tendencia de desenvolverse en el soporte a la nada. Me parece que están mal, no sé si malinterpretando o se olvida de que hasta el liberalismo le pone un fin a la tolerancia. Otra vez, ya me estoy repitiendo, parezco Carp, pero en un liberalismo político a la Rawls, cualquier cosa que sea antidemocrático, antipoderes cívicos, antipoderes morales, no puede ser tolerado. Ahí es donde el Estado tiene el poder de intervención. Fíjate, no es dramático, pero es una palabra similar en los casos de Yoder y Wisconsin sobre la gente Amish que no quería llevar a sus hijos a la escuela
ni darles educación certificada en casa, porque iba en contra de muchas creencias Amish, ¿no? Como que están acá, están en su propia burbuja, no interactúes con los otros. Ahí el Estado dice, pero pará, vos al no educar a tus hijos, les estás cerrando muchas cosas. Primero les estás cerrando la posibilidad del desarrollo de los poderes cívicos y de los poderes morales, que son requeridos para la estabilidad. Entonces ese es un argumento desde el Estado. Y otro argumento también desde el Estado, pero con un foco al chico, a los nenes, es les estás cerrando puertas que después no van a poder abrir. Entonces, si crees que los chicos son ciudadanos, o al menos ciudadanos futuros, tienen el derecho a la autonomía, a hacer sus decisiones propias, que al no llevarlos, al no educarlos, se los está cerrando, porque nunca van a desarrollar las capacidades. Lo que me dice es que Karp no pensó en eso, o como que lo ignora. No es que en un liberalismo político todo vale, y tenés que tolerar a todos, y tenés que tolerar al nazi, y tenés que tolerar al que no quiere ir a la escuela. No, hay precondiciones para la justicia, y a través de esas precondiciones yo puedo justificar una acción. Se me hace como que Karp no la terminó. Karp, y siempre me lo digo, Samiska, esa no la vieron, o decidieron ignorarla, que igual es verdad, eso es el liberalismo político rausiano en el libro, pero quizás ellos le están pegando en la actualidad, que es verdad, en la actualidad se ha vuelto quizás extra tolerante, demasiado tolerante al que quizás es cierto, le termina abriendo las puertas y extendiéndole la primera enmienda al nazi, pero en la teoría el liberalismo político le pone límites a la tolerancia a través de la justificación de las precondiciones para la estabilidad democrática. Y eso se me hace como que no la ve acá. Y no sé si es para atacar al liberalismo político o para atacar a la realización de ese y quizás volver a las raíces teóricas de lo que el liberalismo conlleva. Y eso es el final del capítulo 6. Cierro con el último quote como para darles ahí el quote. Dice que el rechazo de cualquier proyecto político o sentimiento de comunidad o nación en la cual uno debe pertenecer para hacer cualquier cosa sustancial es lo que ahora arriesga dejarnos sin dirección al entretenimiento superficial, del cual se viene quejando desde la primera página. Finito. Esos son los capítulos 5 y 6. Ahora, si quieren, hacemos como un cierre, pero les cuento a la audiencia, capítulo 7 es ese que me costó traducir en el capítulo anterior, que es un globo cortado y que se dejó que se vaya solo. ¿Viste un globo de helio? Si lo cortás, se te va para arriba. Eso es a balloon cut loose. Me parece que eso es lo que está tratando de decir. Y el siguiente, el 8, son sistemas errados o con problemas, flawed systems. Y ese va a ser el capítulo 8. Bueno, ha sido... metimos 2 horitas, 6 minutos pre-edición. Veremos post-edición cuánto le sacamos, pero ha sido bastante. Hablamos un par de cosas. ¿Sabes que lo que no mencionamos es la metáfora de Cortés? Es medio al dope, pero habla ahí de la idea de quemar los barcos y comprometerse con un proyecto real. Que acá lo que le está diciendo es que son unos fríos de mierda. Le está diciendo pecho frío, básicamente. Es como que siempre se dejan no dicen nada, se mantienen en lo políticamente correcto para siempre tener vías de escape, para siempre mantenerse protegidos y no arriesgar, etcétera, etcétera. Voy a estar esperando me parece que será en la siguiente sección, no en los siguientes capítulos, pero en la siguiente sección, que empiece a dar algo constructivo, porque hasta ahora es todo chicana, viste, le pega, le pega, le pega, le pega. No está terminando de armar mucho. Parte 3 es el mindset ingenieril y parte 4 es rearmando la República Tecnológica. Creo que eso es lo que estoy esperando. Sí. Yo ya me aburrí de todo este preámbulo. Y para mí, parte 1 y parte 2 podrían haber sido una sola cosa. Al menos hasta ahora. Porque ¿qué va a ser? Ya por los títulos, Balloon Cut Loose, System Flood y Lost in Toyland, que es el último. Quizás en la siguiente metemos esos 3 capítulos, porque ahí terminaremos la parte 2. Pero por los títulos, Lost in Toyland, es como, ya me imagino que va a decir que están perdidos en los juguetitos, buscando la siguiente diversión, la siguiente que te vaya a dar el mercado, pero sin sentido otro que un juego superficial. Pues yo me la veo venir. Me va a hacer leer, a ver, de la 83 a la 103 para repetirme lo que ya me viene diciendo, que se lo va a hacer. ¿Algún bocadito más o cerramos aquí? No, yo
Creo que lo dijimos todo. Vamos viendo además que el autor en algunas cosas no es tan sólido o repite ideas, que está bueno que lo digamos, pero nada más. Creo que dijimos todo sobre estos 2 capítulos de la segunda parte. Buenísimo. Bueno, entonces, otra vez gracias. Buen domingo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Abrazo.